Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Miranda Sea. Ya les había explicado, yo soy doctor en Ciencias Sociales por la UAM. El día de hoy vamos a ver algunos temas muy interesantes para que ustedes tengan mayor claridad sobre lo que se les ha dejado en estas 2 semanas que llevamos de clases. Vamos primero a hacer una recapitulación de los temas que ya se abordaron en estas 2 semanas y posteriormente vamos a abordar lo que es como tal el tema en esta ocasión. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que ya vimos en estas 2 semanas en la que está cursando actualmente y la que ya pasó? Bueno, pues vimos estos temas que son realmente interesantes para que ustedes entiendan cómo se han ido desarrollando la historia de las ideas filosóficas a lo largo de los últimos siglos. Primero, nosotros vimos cuál era el contexto del siglo XVI, siglo XVII en Europa. En Europa, en aquellos siglos empezó a darse una transformación muy importante a nivel social. Como nos dice el marxismo, como nos dice el materialismo histórico dialéctico, empezaron a cambiar las condiciones materiales de existencia de aquella región, de aquel continente. Ustedes saben muy bien que durante 1000 años estuvo dominando la iglesia, dominó la iglesia y también dominó el sistema feudal, que nosotros ya de alguna manera ya lo analizamos en clases o en materias anteriores, que es un modo de producción donde los siervos trabajaban las tierras de los señores feudales a cambio de una pequeña parcela, ¿verdad? Pero que prácticamente todo el excedente se lo apropiaba el señor feudal. Y una forma ideológica de someter a los siervos al dominio de los señores feudales, pues era la cuestión religiosa, ¿verdad? Todo el sistema religioso de ideas ayudó a que durante más de 1000 años la iglesia tuviera la hegemonía de la economía y de los asuntos políticos e ideológicos de Europa. Sin embargo, ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, eso empieza a cambiar. ¿Pero por qué cambia? Muchos creen que las ideas son las que revolucionan la sociedad, sin embargo, no son las ideas como tales las que transforman la sociedad, sino son las condiciones materiales existentes. Para ser más concretos, ¿a qué me refiero? A las fuerzas de producción, es decir, toda la tecnología, todas las máquinas que existen, los métodos para producir bienes y servicios, y también el desarrollo de la fuerza de trabajo de los que trabajan la tierra, o los que trabajan la producción de mercancías, y también las relaciones sociales de producción. Entonces, haciendo un análisis de cómo se encontraban estos 2 aspectos en Europa del siglo XVII, nos encontramos que la mayoría de los intelectuales, la mayoría de los pensadores, tenían la inquietud de separarse, de desvincularse del dominio hegemónico de la Iglesia Católica y también de los gremios intelectuales de la Iglesia Católica para ir generando una nueva ciencia, una nueva forma de entender el mundo a través de la filosofía y también a través del método científico. Y de esta manera, en el siglo XVII, la escolástica, que fue la filosofía dominante durante los 1000 años que dominó la Iglesia, pues empezó a entrar en crisis, ¿no? La escolástica empezó a entrar en crisis y por lo tanto empezó a surgir una nueva escuela de pensamiento. ¿Qué es lo que sucede después ya? Conforme avanzó el siglo XVII, pues surge el famoso método analítico. ¿En qué consiste el método analítico? Bueno, consiste en no analizar los fenómenos simplemente a través de la deducción, que significa nada más razonar que ciertas cosas pasan por X o Y razón, sin observar, sin experimentar. Y los científicos empiezan a utilizar este método para ir observando, para ir experimentando, para ir analizando los fenómenos en sus partes concretas. Poco a poco se empezaron a analizar los fenómenos en partes concretas para tratar de entender su esencia y su comportamiento en toda su complejidad. Sin embargo, en el texto que yo les dejé que ustedes trabajaran, si se dan cuenta, el método analítico tiene un defecto.
niega el principio de la concatenación universal, que es un principio de la dialéctica, que es uno de los métodos que se utilizan en la filosofía. Ustedes en primer semestre seguramente vieron los dos métodos de la filosofía, que son el método metafísico y el método dialéctico. ¿Qué nos dice el principio de concatenación universal? Que todo en el universo, observable, visible, medible, experimentable, está relacionado entre sí, todo está concatenado. Bueno, pues ¿qué implica el método analítico? Que al observar los fenómenos en sus partes, los científicos dejaban de ver la complejidad de los fenómenos en todo su conjunto, en toda su esencia, en toda su complejidad. Por eso el método analítico pues sí tiene ciertos, digamos, defectos. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, el prólogo de Germani, del libro La imaginación sociológica, o también las 4 tradiciones sociológicas, leemos el prólogo, nos damos cuenta que la ciencia, debido a esta práctica, poco a poco se fue dividiendo en diferentes disciplinas. Eso en cierta forma ha sido positivo, pero también ha sido negativo, porque al dividir la ciencia en disciplinas, de repente se nos escapa este principio, que todo está concatenado y todo está interrelacionado. Por ejemplo, hoy en día un médico, a lo mejor si yo le digo que voy a hacer un estudio sociológico del cáncer de mama, va a decir que estoy loco, si tiene una mentalidad metafísica. Sin embargo, si tenemos una mentalidad dialéctica, nos vamos a dar cuenta que todos los fenómenos, incluso aquellos que parecen que no están vinculados, tienen una relación. Pero bueno, el materialismo se siguió desarrollando y entonces surgió un materialismo mecanicista y metafísico. ¿Qué implica esto? Metafísico porque no se veía a todos los fenómenos en toda su complejidad, se creía que los fenómenos estaban predeterminados. Todavía los materialistas tenían algunos vestigios, por así decirlo, del pensamiento idealista, y creían, por ejemplo, que los animales, pues Dios los había creado así desde el principio y que no habían cambiado en absoluto, cosa que posteriormente el materialismo histórico dialéctico que desarrolla Marx y Engels nos demuestran que no es así, que los fenómenos han estado en constante movimiento y cambio, y que por lo tanto los animales y los seres humanos también se han transformado a lo largo del tiempo. Y bueno, mecanicista porque se creía, por ejemplo, que todos los fenómenos como el cuerpo humano, los cuerpos animales, son similares a máquinas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo los nervios son los resortes iguales a una máquina, y que los ojos vienen a ser así como una suerte de telescopios que nos ayudan o lentes que nos ayudan a fijar la mirada sobre determinados objetos. Entonces, esto se dio porque en aquel momento, en el siglo XVII, la única disciplina que estaba lo suficientemente desarrollada era la mecánica. Pero posteriormente, nos diría la dialéctica, pues eso se fue transformando y la concepción mecanicista y metafísica de la materia también se transformó. Y bueno, pues nosotros nos damos cuenta que en la Italia del siglo XVII también se estaban dando transformaciones muy importantes, como en el resto de Europa. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Italia de aquel momento? Se empezaron a desarrollar las primeras manufacturas y se transformaron también las fuerzas productivas. Se empezaron a generar nuevas innovaciones tecnológicas que le permitieron a los italianos también ir abandonando el sistema feudal e ir adoptando un sistema más mercantilista y precapitalista. ¿Esto qué implicó? Pues que la necesidad de generar más mercancías en menor tiempo y en un menor costo para acumular mayor capital, esto implicó en que surgiera la necesidad de que la ciencia y la tecnología se desarrollaran y crearan nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas máquinas, para de esta manera incrementar la producción. ¿Y esto a qué nos llevó? Al desarrollo de la ciencia y de la filosofía. En aquel entonces surgió un personaje que pues es conocido por todos nosotros, ¿verdad? Galileo Galilei, que algunos dicen que murió en la hoguera, pero no es cierto, no murió como tal en la hoguera. Pero lo que sí es cierto es que él se enfrentó a la iglesia, al sistema feudal, al sistema de la escolástica de su tiempo. Y a pesar de que había gente que simpatizaba con él dentro de la iglesia, pero también tuvo muchos enemigos.
y tuvo que enfrentarse al idealismo. Acuérdense que hay dos filosofías dominantes o dos corrientes filosóficas dominantes dentro de toda la filosofía, que es el idealismo y el materialismo. Bueno, pues él se enfrentó al idealismo de aquella época. ¿Cuáles fueron los aportes principales de Galileo Galilei? Bueno, para empezar, lo más importante que él nos aporta es el método experimental matemático. ¿Cuál es la crítica que él le hace a la escolástica de aquel entonces, al idealismo que promovía la Iglesia Católica? Pues él nos dice que todos los fenómenos se tienen que estudiar a través de la experimentación, porque no es suficiente con agarrar un libro de Aristóteles o un libro de Santo Tomás de Aquino para tratar de entender a la naturaleza o tratar de entender al mundo. O también en aquel entonces pues estaba de moda San Agustín, ¿no? Entonces San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Aristóteles escolatizado, así le llama el autor del libro, pues eran, digamos, la referencia teórica para tratar de entender los fenómenos. Pero ¿qué nos dice Galileo? Y eso fue lo más revolucionario que pudo haber hecho este personaje. Dice, no es suficiente con irnos con Santo Tomás o irnos a las fuentes de Aristóteles para entender el mundo. Necesitamos ir allá afuera a experimentar, necesitamos ir allá afuera a hacer experimentos para que nosotros realmente podamos entender, por ejemplo, por qué tiembla, ¿no? O por qué llueve, o por qué nos enamoramos. Incluso, que ese que es un fenómeno idealista, pues tiene una razón materialista o tiene un origen materialista. Así, hay ciertas reacciones químico-eléctricas en el cerebro que nos lleva a sentir algo que nosotros hemos bautizado con el nombre de amor, ¿verdad? Y también odio, ¿verdad? Digo, no nada más amamos, también solemos odiar. Entonces el método experimental nos permite eso, y fue muy criticado por la Iglesia y por toda la escolástica, todos los escolásticos de su época, ¿no? Entonces, gracias a Galileo Galilei, la ciencia deja de ser libresca. Es decir, que solamente yo me voy a los libros para saber cómo funcionan las cosas, y empieza a ser una ciencia experimental. Y otra de las cosas importantes en Galileo son las matemáticas. Él nos decía que el método cuantitativo es fundamental para medir, para medir y observar los fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto llovió? Pues si yo nada más me pusiera a especular, diría, pues llovió, y que fuera yo poeta, ¿no? Llovió como si fuera el mismísimo diluvio universal. Los científicos de hoy me dirían, bueno, pues eso suena muy bonito, suena poético, ¿no? Suena como una metáfora, pero no es suficiente. La ciencia tiene que usar las matemáticas para que nos pueda decir cuánto llovió. Ah, no, pues llovió, no sé, 5 metros, ¿no? El nivel del agua se elevó en las calles unos 2 metros, 1,5 metros. Bueno, entonces eso ya nos va diciendo más o menos cuánto llovió, o en mililitros, ¿no? Pues tantos mililitros llovió, y se hacen las mediciones correspondientes. Por eso, el método experimental y el método matemático cuantitativo son fundamentales para Galileo para entender al mundo. Luego, las ideas provienen de la experiencia. Esa fue otra idea revolucionaria de su época. Las ideas no es que Diosito nos las puso en la cabeza, diría Galileo, no. Las ideas provienen de mi contacto directo con la realidad objetiva. Por ejemplo, la idea de una casa, pues no surgen porque Dios me puso el chip de la idea de la casa, no, surgen porque la necesidad de guarecerme, de protegerme de la intemperie, me hicieron idear, ¿verdad?, en mi mente la idea de una casa. Entonces, eso es lo que descubrió Galileo Galilei. Luego también, confirmación de la teoría heliocéntrica, que, bueno, si se dan cuenta, Galileo fue un gran filósofo, un gran científico. Él confirmó la teoría copernicana, es decir, de Copérnico, que nos decía que la Tierra no era el centro del universo, ni que estaba estática, sino que la Tierra tenía 2 movimientos, uno de rotación y otro de translación, y que ésta giraba alrededor del Sol, y que era un planeta más dentro del sistema
solar. Gracias a que él creó el telescopio, confirmó las teorías de Giordano Bruno, que decían que había otros planetas en el universo y que había otros sistemas solares y otras galaxias. Él especuló, pero digamos que Galileo Galilei, gracias al telescopio y posteriormente conforme se desarrolló más el telescopio, pues nos dimos cuenta que es así, que no somos únicos y que la Tierra no es única y que hay otros planetas en el universo. También Galileo Galilei contribuyó al desarrollo de la filosofía y de la ciencia con las leyes de la dinámica y con su idea de que el conocimiento de las cosas es infinito. ¿Qué nos decía la Iglesia en aquel entonces? Pues que las cosas ya estaban predeterminadas por Dios, que había una verdad dogmática que Dios nos había enseñado. El hombre, por ejemplo, es una criatura de Dios y el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿no? Decía la Iglesia. ¿Qué dice Galileo? Pues no, en realidad el hombre pues se ha ido transformando a lo largo del tiempo, ha ido cambiando, se ha ido desarrollando gracias al contacto directo con las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Entonces, el conocimiento, la búsqueda de este conocimiento puede ser infinita, y más porque también nuestra capacidad intelectual y nuestros recursos del desarrollo de las fuerzas de producción pues todavía no son tan amplios como para que lleguemos a conocerlo todo. Incluso yo me atrevo a decir que sería imposible llegar a conocer en toda su complejidad y en toda su, pues en toda su gloria, ¿verdad? La creación o el universo o el cosmos o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Entonces, al ser el padre de la dinámica, por ejemplo, Galileo dice, los cuerpos, incluso de diferentes pesos, de diferentes tamaños, caen a la misma velocidad al vacío, ¿no? Y esta idea fue revolucionaria porque también contradecía las ideas de los escolásticos y los aristotélicos, que ellos pensaban que cuerpos de diferente peso y tamaño caían en diferentes velocidades al vacío. Pero él descubre, Galileo, que no es así. Él hizo sus experimentos, incluso ahí cuenta la leyenda que él fue a la Torre de Pisa, y que ahí hizo su experimento Galileo Galilei en Italia. Bueno, pues eso a grandes rasgos es lo que vimos en estas 2 semanas. Ahora lo que vamos también a analizar la siguiente clase, pues vamos a continuar con el estudio del materialismo como filosofía que nos interesa que ustedes sean la que adopten, ¿verdad? Como futuros periodistas, y nos vamos a dar cuenta cómo evolucionó en Inglaterra, cómo evolucionó en Francia, cómo las ideas del materialismo francés y del materialismo inglés propiciaron posteriormente que surgiera el materialismo alemán, más concretamente el materialismo de Feuerbach, el materialismo de Engels y por supuesto el materialismo histórico dialéctico de nuestro querido amigo Carlos Marx. Bueno, pues por el momento es todo. Espero que haya quedado claro los temas. Si tienen alguna duda, pues ya saben, en el chat en línea con mucho gusto se las aclaro. Muchas gracias.